Saludos amigos, en una ocasión más aquí en El Punto para compartir con ustedes las últimas novedades locales e internacionales y sobre todo la Feria de Aprobaciones de Leyes. Para eso tenemos aquí al amigo periodista y hermano Marino Ramírez. Líder, tú sabes que yo, a propósito de eso que tú comentas, pensé lo mismo. ¿Y cómo es que un Congreso, teniendo un año, vamos a poner un año lectivo, ¿no? Un año de, ¿cómo le llaman? Legislatura. Ajá. Pero duran 20 años con una ley. Y al final del cierre de la legislatura es que ellos aprueban todo. Sí. O sea, y no le veo necesidad porque, señor, aprueben leyes con tiempo. No, ya hoy cierra. Sí, claro. Y hoy aprobaron 3 leyes. Ley de alquileres, Ministerio de Justicia y Bien de Familia. Háblame de eso. Mira, yo entiendo que lo que se está haciendo es, en el caso de los códigos y de las leyes que tienen demasiado tiempo y que casi devienen en infuncionales, como es el caso de la ley de alquiler. Porque la ley de bien de familia viene a proteger a la familia, que está bastante desorganizada. Y eso, a pesar de que ya está contemplado en una legislación anterior, pero al parecer trae novedades. Que me imagino es por el cambio de sociedades y eso, porque la convicción del bien de familia siempre ha sido una protección para que los hijos sabrosos no disparen las propiedades y dejen a los otros en el aire. Y les es fácil, pero ya con la inscripción del bien de familia es un poco complicado enajenar un bien de familia, como su nombre lo indica, porque pasa a ser un bien de todos y condicionado a que tiene que existir una razón real para desaparecer el bien de familia. Lo de alquileres ni se diga. Lo de alquileres era una necesidad nacional que lo convirtieron en una chelcha en el Congreso. Porque para nadie es un secreto que el gran problema que tiene la ley de alquileres es el procedimiento de que usted recupere su inmueble. Sí. Pero después, normalmente, que si son 2 depósitos, que si es un depósito, que si son 3 depósitos. De menos. Ese es un tema, inclusive, contractual. Porque el dueño de una cosa, yo tengo mis reservas. Yo entiendo que el Congreso, que no es dueño del inmueble, que un propietario va a alquilar. El dueño decide al final. ¿Verdad? El dueño, claro. Y usted que lo va a alquilar, o lo acepta o no lo acepta, porque el dueño no te va a poner una pistola. Son 3 meses, son 2 meses, no. La problemática del alquiler radica específicamente en 2 problemáticas profundas. El procedimiento para usted recuperar su inmueble y el otro, cómo tú recuperar los daños que la mayoría de inquilinos dejan. Que los depósitos no dan para las reparaciones. Porque un apartamento que tú lo rentes, por decir algo, en 25,000 pesos y te lo desbaraten los baños, la cocina, todo, la reparación te va a costar muchísimo más que los 2 meses. Entonces ahí dice la ley que habrá que evaluar y probar los daños que tenga el inmueble y que el propietario tendrá que justificarlo ante un juez antes de usar los depósitos. Pero, por Dios, bueno, eso es tomar fotos y hacer un presupuesto y ya. Mira, así como pudieron sugerir de que un arbitraje para cuando sean locales comerciales e instituciones sin fines de lucro, debieron de sugerir un arbitraje para la evaluación de los daños e involucrar al CODIA. Pero una pregunta, no involucra al CODIA, porque de gratis no lo va a hacer. Bueno, pero el que tiene un problema, Marino, tiene que asumir los costos de su problema, porque es que deberíamos de ser transparentes a las cosas. O sea, que hay que hacer una evaluación al inmueble que yo usé. ¿Quién lo va a pagar? Los dos. El dueño que se está ganando su dinero por la renta y usted que lo usó. Procedimiento de desalojo al mala paga. Sí. Dice ahí que van a hacer 2 audiencias. Y ¿Delante de quién? Y que el juez
tendrá ¿Delante de quién? ¿Qué juez? al juez, sí, como siempre, igualito. No, pero dilo. Igualito. Sí. Toda esa parte es igual. Lo que se ha modificado es la parte del tiempo, pero se puede traer a confusión el tema de dos audiencias. Situación esa que se da muy a menudo en derecho inmobiliario, que la ley dice que son dos audiencias. Pero esas dos audiencias, cada una de esas audiencias pueden ser más de 10, o 2, o 4. No, perdóname, vamos por parte. ¿Qué tiempo da la ley? No, vencido el contrato, tú tienes previamente que notificar lo que va. No, pero si es por falta de pago, no delante de del una juez. vez comenzar. Delante del juez. Delante del juez son dos audiencias. ¿Días? ¿Cuánto? No, es que esas dos audiencias nadie puede decir cuántos días son, porque tú puedes ir, esas dos audiencias se van a dividir en la fase de la instrucción y en la fase del fondo. En la instrucción, para preparar todo lo que son la prueba de este, la queja de aquel, la queja del otro, para ir al fondo puede ser varias audiencias que van a ser varios días, porque el tribunal no tiene un caso. Entonces, cada vez que haya un reenvío, por la razón que sea, entonces ahí pasarán días. Pero yo me imagino que, como se da en el caso en la jurisdicción inmobiliaria, por lo menos en primer grado, que el primer grado de un juzgado de paz para fines de desalojo no pasará de algunos 6 meses. Pero ¿y qué dice la ley? No, pero es que la ley no le puede poner así días. Le pone días al juez para fallar después que termine el caso. Después que termine. Sí, pero eso está bien. Porque es que antes solamente, Marino, ahí en el fallo, esperando que fallen, pasaban 6 o 8 meses. Inclusive, en apelación, que lo conocen los tribunales de primer grado, hay casos que duran para fallarte hasta 9 y 10 meses. Bien, pero Johnny, en el caso del juez de paz, ya la litis no pasa de ahí. O va, No, sí, claro. Los sigue tres a la grados no se pueden Suprema, evitar, claro. sigue a todo dar. Sí, la Suprema tiene sus condiciones. O sea, la Suprema tiene una serie de condiciones, por lo cual muchísimos alquileres no aplican para una casación. Sí. Porque, por ejemplo, alquileres de 25,000 pesos no van a ir a casación, aunque te deban 5 años. ¿Y apelación? Apelación sí, pero es lógico. O sea, hay que tener un derecho de tu apelar, porque habría que modificar la Constitución, porque la Constitución es el que establece que hay 3 grados de justicia. Entonces ahí chocaría también. Y el que desaloja al inquilino mañoso, por ejemplo, tengo una amiga, Johnny, que se le mudó una señora y no le pagó nunca, y se iba, y dejaba un niño, y le hizo baños así. Y yo le dije, mira, busca una pandilla y sácala ya. No, pero y así lo hizo. No, pero si busca una pandilla tiene problemas, Marino, porque ¿por qué? Hay una ley de fuerza pública que hay que cumplirla, y para cumplirla hay que terminar los procedimientos, y si tú no los violas, y de eso sí hay mucha jurisprudencia, si tú lo violas, entonces el inquilino te gana la demanda a ti. Sí. Lo que yo digo, que esas diferencias en las que el propietario le viole los derechos al inquilino debe dirimirse en indemnizaciones, no en penalidades, como se estaba pretendiendo. Y la indemnización pues dependerá cómo se calculan las indemnizaciones, probando de qué cuantificación es el daño sufrido, y el juez tendrá la evaluación de aprobarlo o rechazarlo. Pero yo les recomiendo a los propietarios que se acojan a la ley, que se beneficien de la parte positiva, porque, Marino, venimos con un decreto de 1959, donde la situación jurídica y social del país era otra. Para esos tiempos, el tener un inmueble, o te lo daba el gobierno, o lo era de tu papá, pero era difícil usted tener un inmueble. Bueno, y la oficina de alquileres seguirá funcionando en la Procuraduría. Como conciliador, ¿no? Muy bien, ¿qué más? Más la parte de fuerza pública que seguirá operando. Pero no la dan nunca. Se duraba tiempo. Hay una resolución que hizo la procuradora Midia Germán que limita el uso también, el tiempo que tienen que durar en dar las decisiones. Pero es que también los abogados tienen que hacer valer las leyes que están en sus manos. Por ejemplo, esa resolución que emitió doña Miriam, oye, habla de 15 a 20 días para que te den la fuerza pública si tú tienes toda la documentación. Y esa misma resolución especifica qué es lo que tú tienes que tener. Y cuando tú tienes eso, al fiscal no le queda otro remedio que darte la fuerza pública. ¿Qué más? Ahora hay un problema. Cuando un inquilino se va y te deja el inmueble cerrado, entonces tú tienes que buscar la fuerza pública y un juez de paz para abrirle el inmueble. Eso no lo quitaron. Entonces,
Realmente, al parecer, los legisladores no entendieron que la renta de inmuebles es un negocio y en ese negocio que se apoya el desarrollo de la construcción. ¿O tú te crees que todos esos edificios que están haciendo ahí lo están haciendo gente para vivirlo? No, la gente está haciendo esos edificios porque con el tema de la devaluación del peso, que cada día vale menos, con el tema de que los bancos no te pagan nada, entonces tú tienes tu dinero en un banco que no te paga nada y que se está devaluando, entonces tú compras un inmueble y lo rentas. El problema es que hay gente que hace un préstamo, compra un apartamento, lo alquila y si el inquilino es delincuente no paga, pero al propietario el banco le cobra y hasta le quita. No solamente que le cobra, que se han perdido varios inmuebles porque al inquilino no pagar y el propietario caer en una situación de liquidez difícil. Inclusive se hizo una ley para eso, que es la ley del desarrollo y fideicomiso. Esa ley, todo el que compra un apartamento con esa ley, o paga, porque ese es un proceso acelerado. Oye, ve cómo es. Y los mira cómo es esto. Van al banco. Mira esto. Yo le doy un poco de razón por un lado, porque el banco hay que protegerlo porque maneja intereses ajenos. Pero fíjate esta parte donde no hay equilibrio. Mientras tú que eres propietario, hay una ley para que se haga un procedimiento express. Bueno, pero para tú sacar a un inquilino no hay un procedimiento express. Esta pequeña modificación. Sí. Pero no, ni se equivale, porque por ejemplo, en materia de la ley de derecho inmobiliario del fideicomiso, es sin incidente. Oye, ¿cómo es? Un incidente por todo el proceso y listo, y se acabó. Está bueno. Al dueño. Al banco, financista. Para el banco, sí. Sí, al financista. Sí, esa ley, yo estoy diciendo del banco, pero en verdad la ley dice contratos inmobiliarios bajo el régimen de fideicomiso. No dice necesariamente que tenga que ser un banco. Es decir, que si una persona ha comprado un inmueble bajo la ley de fideicomiso y no paga, lo desalojan al mes. Se lo quitan en 45, 90 días. Procedimiento. No, hay que hacer un procedimiento. Pero es acelerado, muy acelerado. Sí. Inclusive los incidentes se conocen juntos ahí, todos juntos. Todo lo que tú quieras decir, no, pero mire. Porque Johnny, ¿y los depósitos siguen yendo a los bancos o qué? La ley manda al Banco Agrícola o al Banco de Reserva. También otra violación, porque se pueden poner de acuerdo, pero además el propietario puede ponerlo en el banco que le dé la gana, porque total él tiene que ser responsable ante el inquilino. Sí. Si tiene que devolver el dinero, porque para devolverlo hay que ponerse de acuerdo los dos. O tú dueño, tener una sentencia de la calidad irrevocablemente juzgada, haber terminado tu proceso e ir porque ni el tipo te pagó. Con la sentencia te lo dan. Que también te lo dan, tienes que ponerte en turno para que te lo den. Sí, pero eso es lo de menos. Ahora es obligatorio. Porque hay una sí, lo está diciendo como obligatorio. Ahí viene un tema que viene diciendo que es obligatorio. Eso lo contemplaba el anterior decreto, una ley que hizo Hipólito Mejía para capitalizar el Banco Agrícola. Y el Tribunal Constitucional dio una sentencia diciendo que era inconstitucional que te obligaran a tener el depósito en el Banco Agrícola para tú poder demandar. Pero los tribunales, inclusive todavía, de esa hay más de una sentencia que dice eso, pero todavía habiendo esa sentencia, habían tribunales que te declararan inadmisible la demanda porque no depositaste la certificación del depósito en el Banco Agrícola. Y obviamente cuando uno iba a apelación, pues ganaba el caso, porque obviamente que es una violación constitucional y está establecido que cuando hay un procedimiento que conlleva violaciones constitucionales, la sentencia entera es nula. Entonces por ahí uno resolvía el problema. Bueno, vamos entonces al Ministerio de Justicia. Mira, existió el Ministerio de Justicia en la era de Trujillo. Luego eso fue abandonado y se creó la Procuraduría y se dividió todo. En este caso, ¿qué abarcaría el Ministerio de Justicia? Bueno, mira, como nuestra sociedad ha avanzado tanto, hay una gran preocupación en que la justicia tenga un área administrativa y que tenga un área del manejo de las cárceles, de los presos.
Porque en este momento el Poder Judicial maneja la parte administrativa. La parte de la Procuraduría maneja el sistema penitenciario. Entonces, pero ese mismo que maneja el sistema penitenciario es el que te mete preso. Sí. Entonces, eso choca. Pero además de que choca, la brutalidad y la ignorancia y el atropello con que se ha manejado el tema de la prisión preventiva obliga, Marino, a que el que la pide no sea el dueño. Porque encima de que, sabiendo, porque si usted maneja una casa, usted sabe que nada más tiene 3 habitaciones, usted no puede meterle 14 gente. Bueno, mira, yo digo lo siguiente, el problema de este país es que, como tú dices, con la sentencia del Tribunal Constitucional y la ley de alquileres, el propio Estado y sus poderes no cumplen las leyes. Y vamos a verlo de esta manera. Un caso reciente, el periodista del Nuevo Diario, al margen de cualquier especulación y maniobra que haga uno u otro, a él se le violaron sus derechos. ¿Por quién? Por parte de la policía. Porque la policía lo agarró preso, le dio 10 vueltas a la capital con él, y no con él, con varios, pero bueno, estamos hablando de él. Lo dejó 36 horas detenido y no lo reportó ni a la propia policía. Entonces, ¿de qué constitución hablamos? ¿De qué modernización de la policía hablamos? Cuando todavía, con tanto dinero invertido en el sistema de la policía y de la justicia, se sigue abusando de la gente. Estamos hablando de que ese muchacho se ha querido manipular todo esto, y yo no voy a entrar ahí. Pero son 24 horas que de la Constitución él duró 3 días. Y no es verdad que él como ciudadano, como persona, amañó eso. O sea, nadie quiere durar 3 días en un destacamento, no es verdad, por la peor cosa que haya hecho. Pero además... ¿Pero de qué lo están acusando? ¿De nada? De nada, ahí voy. Pero mira, ese destacamento que tiene mala fama, debió ir un fiscal y preguntar, ¿y los presos? No van, porque los fiscales aquí son policías. Se enganchan a la policía, le lamben a la policía. Segundo, el coronel nunca aparece. Ay, tiene que venir el coronel apareció ahora pidiendo excusa. No. Y tercero, la policía quiere manipular la información. Con esos elementos, querer justificar los 3 días que duró detenido sin acusación, sin cargos, sin trato, sin información y sin nada. Por tanto, bueno, tendremos un Ministerio de Justicia, pero el sistema carcelario, el sistema de policía, el sistema de justicia va a seguir siendo, para mí, eso es una basura. Pero tú no sabes que los primeros violadores de sentencias en firmes y definitivas es el Estado. Y las instituciones del Estado, todo el estamento estatal, para tú ejecutar la sentencia, es un favor y una comisión. Sí, nadie sencillamente porque tú agarras y lo intimes ya con tu sentencia, ya que no hay más nada que hacer que pagarte, pues sencillamente ellos te la reciben, pero si tú no buscas en llave, tú no cobras nunca. Bien, vamos a la pausa.